Y hablábamos de cambio climático y un tema importante y trascendental para nuestro país es el estado actual de los glaciares. Y es por eso que el día de hoy vamos a conversar con María José Herrera, académica de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, María José? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar con nosotros, por compartir. ¿Hay alguna canción favorita de Paul McCartney que te guste? La verdad es que es difícil porque son puros hits, ¿no? Sí, son todos éxitos. Pero yo creo que Yesterday es como bien icónica y es una de las canciones como que más me gusta. Sí, cierto, es como, no sé, algo genera una emoción bastante profunda, importante sí. a los que han transitado por ruptura amorosa. Me gustaría que nos pudieras comentar, María José, hoy día vamos a hablar de los glaciares. Y yo creo que toda la comunidad del multiverso, y específicamente también de la región, nos ve de distintas regiones del país, se preguntan cuál es el estado actual de los glaciares en Chile y qué cambios se han observado estos últimos años. Mira, el tema de los glaciares es un tema súper importante para un país como Chile, que tiene más de 4.000 kilómetros de cordillera, ¿cierto? Que pasa por distintas latitudes y por lo tanto por distintas zonas climáticas y que además tiene un desarrollo en altura, ¿cierto? Súper importante. Los glaciares para nosotros son muy, muy importantes, así como las playas. Ahora, en términos nacionales, actualmente contamos con un inventario público de glaciares que fue desarrollado por la Dirección Meteorológica, por la Dirección General de Aguas, ¿Sí? ¿Cierto? Por lo que era antiguamente la Unidad de Glaciares y Nieves, que fue una actualización de un inventario previo que se hizo. Ambos inventarios tienen metodologías un tanto diferentes, por lo tanto no son 100% comparables. Sin embargo, lo interesante que sale de estos dos inventarios es que paradójicamente el número de glaciares ha ido aumentando, pero esto no significa que tengamos más cantidad de hielo, sino que han ido aumentando porque los glaciares que antes eran, por ejemplo, un cuerpo unitario, ¿cierto? Se ha ido fragmentando en distintas partes y entonces lo que antes podía ser un glaciar, ahora lo contamos como dos o en algunos casos más. Casos bien icónicos y representativos de esta fragmentación es, por ejemplo, lo que pasa en el Olivares o los Olivares, que son glaciares que están en la cuenca del río Maipo y que esta fragmentación se viene viendo hace mucho tiempo. María José, y en temática, ¿qué significan estos números, cierto, en respecto de la salud de los glaciares y qué tendencias se han observado en los últimos años? Porque es importante hablar de números también respecto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Sí, bueno, la tendencia es a nivel mundial al retroceso, ¿sí? Y retroceso hablamos de que, por ejemplo, un glaciar que pueda estar desde donde yo estoy a donde tú estás, va periódicamente o permanentemente, ¿cierto?, avanzando hacia donde nace el glaciar, ¿sí? O sea, dejan de cubrir ciertos espacios, pero además el glaciar va adelgazando, ¿cierto?, perdiendo su espesor y por lo tanto tienen como una doble componente en términos de pérdidas, ¿ya? Uno habla de pérdidas de masa y pérdidas de volumen. La tendencia es súper clara a nivel internacional y lo que en realidad está también alertando es que la tasa, o sea, la velocidad en que estos cambios se están produciendo ha ido acelerándose cada vez más. O sea, si los glaciares antes retrocedían a una tasa de 1 metro por año, hoy están retrocediendo a tasas de 5 metros por año. No estoy diciendo que todos los glaciares sean así, hay muchos tipos de glaciares, por ejemplo, los glaciares que hay en Perú son muy diferentes a los glaciares que tenemos en Chile. Dentro de Chile también tenemos una multiplicidad de glaciares diferentes, entonces hay que ir a hacer análisis bien particulares, pero la generalización, ¿cierto? Los estudios que hablan como del comportamiento de glaciares en Sudamérica o en el mundo siempre están mostrándonos una tendencia a la disminución.
De hecho, Venezuela ha perdido glaciares. De hecho, en la era moderna podríamos decir que Venezuela ha sido un ejemplo claro de cómo el cambio climático afectó, ¿cierto?, a los glaciares, y podríamos decir que ya no quedan glaciares en Venezuela. ¿Esa realidad se puede repetir en nuestro país? Bueno, lamentablemente sí, ¿cierto? Venezuela es un país que tiene glaciares más bien del ámbito tropical, o sea que estaban muy concentrados en zonas altas. Y claro, efectivamente, creo que en abril o mayo fue ya la última contabilización de este pequeño manchón de nieve prácticamente que ya quedaba. Mira, en Chile la realidad es que efectivamente en algún momento podemos decir que nos vamos a quedar sin glaciares si continuamos así. Pero nosotros contamos con los grandes campos de hielo, Campo de Hielo Norte, Campo de Hielo Sur y todos los glaciares que están en Cordillera de Darwin. Por lo tanto, esta como sensación de quedarnos sin glaciares no es muy próxima, ¿sí? Efectivamente, los glaciares del norte del país, que son más pequeños, que tienen unas características térmicas diferentes a los glaciares que hay en el centro y sur de Chile, efectivamente ahí cada vez se está viendo más reducida la masa de hielo. De hecho, esta habla es una noticia que la NASA revela que la mitad de los glaciares también desaparecerán para el 2100. Esto es de la fuente CNN, donde los investigadores también analizaron más de 215.000 glaciares. Y en cuanto a eso, me gustaría también preguntarte, María José, también se habla de glaciares en Isla Maipo, por ejemplo. ¿De glaciares, perdón? ¿Sí? ¿En Isla Maipo? ¿En Isla de Maipo? Sí. No. ¿No? No. Ah, ya, perfecto. Pero respecto a esta noticia, la mitad de los glaciares van a desaparecer. ¿Qué estrategia nosotros podríamos de alguna forma implementar en este tema? Bueno, es bien importante tomar decisiones en términos políticos, ¿sí? Porque esto no va solamente de cosas conservacionistas. Tradicionalmente la defensa de los glaciares o la defensa de las aguas siempre ha sido más bien una línea, ¿sí?, o una bandera más bien identificada con conservacionistas, naturalistas, etcétera. Pero hoy vemos que claramente esto traspasa las disciplinas que estudian este tipo de elementos del paisaje y se hace más bien estratégico, ¿sí? Cuando hablamos de glaciares uno dice, ya, bueno, es hielo, pero no es solamente hielo. Hay una serie de interacciones que se dan entre la atmósfera, el hielo y el agua. No solamente esos sistemas, sino que también la flora, la fauna. Entonces, por lo tanto, si nosotros analizamos al glaciar como dentro de un sistema, si afectamos el glaciar vamos a ir como un dominó, ¿cierto?, que se cae e ir afectando otras partes del entorno. Por lo tanto, las decisiones son bien tendrían que ser tomadas a nivel político, ¿sí? Y eso es lo que cuesta, porque en un país como Chile, donde si no tenemos un terremoto, tenemos una inundación, entonces finalmente, ¿qué es lo que priorizamos, cierto? Y lamentablemente estos elementos, como los glaciares, no son generalmente la urgencia. Son muy importantes, pero no son urgentes, y generalmente lo urgente se prioriza ante lo importante. Y de hecho me quiero detener, porque hay una ley de los glaciares que lleva descansando aproximadamente 10 años. ¿Qué es lo que ocurre que no se puede implementar? ¿Qué está influyendo que desde la política pública, ¿cierto?, desde el Congreso, no se implemente esta ley que va a ser para la protección y preservación de nuestros recursos naturales? Sí. Bueno, lo que conversábamos, ¿cierto? O sea, hay muchas voces. Cuando uno genera protección, ¿ya?, uno tiene que ver qué nivel de protección va a generar, ¿sí? Porque la protección puede ser total y decir, uno no va a hacer nada en estos ambientes, o puede ser parcial o puede no ser, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando uno hace estos proteccionismos totales? Ahí empiezan a generarse también vínculos con la parte económica de ciertas actividades que se desarrollan en algunos territorios, y por lo tanto que pueden no ser tan compatibles, ¿sí?, o verse perjudicados o alterados de alguna manera en su funcionamiento tradicional.
Y además sucede que parte de generar esta ley es ponerse de acuerdo en qué es un glaciar, qué vamos a considerar, por ejemplo, como un glaciar. Y aquí voy al caso de lo que pasó en Argentina, cuando se generó el último inventario de los glaciares en Argentina. No puntualizaron, por ejemplo, el área mínima de los glaciares y entonces quedó como muy libre eso, ¿ya? Cuando uno hace el inventario es uno el que va mirando, dice, ah, mira, aquí hay un glaciar, aquí hay otro, sí. Son muchos expertos, pero entonces, ¿qué pasó? Hubo gente que dijo, ah, mira, todos estos no estaban mapeados, que se alteraron y hasta una persona encargada de esto fue a la cárcel. Entonces, bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo establecemos qué es un glaciar? Porque para mí quizá un glaciar puede ser hasta la más pequeña mancha, ¿cierto?, de nieve y hielo que se permanezca por más de cierta temporada, pero para otra persona no. Entonces yo creo que llegar a estos consensos, establecer qué vamos a entender por glaciar ya es un primer paso muy difícil. Y luego ir escalando con todas las urgencias y todas las cosas que pasan y se van dilatando estas decisiones. Sí, se han dilatado bastante, 10 años donde estamos viendo los efectos del cambio climático, donde el tema del agua, estamos con escasez hídrica, son temas que son de relevantes y muchas veces, por eso nos interesa a nosotros como medio de comunicación poner estos temas en la mesa para visibilizar una realidad importante desde la naturaleza. Eso es súper importante lo que tú acabas de mencionar, porque finalmente nosotros tenemos que ver a los glaciares como algo estratégico, ¿cierto? Como un tema importante dentro de la seguridad hídrica, dentro de esta crisis, ¿cierto? Y este mega, estas revueltas, ¿cierto?, que hay en términos climáticos, se dan refugiados o migrantes a través de procesos de sequías o de inundaciones, y tarde o temprano el agua va a ser el bien más escaso, ¿sí? Y los glaciares y toda la criósfera, que no es solamente glaciar, es uno de los almacenadores más importantes de agua dulce en el planeta. Es que eso es muy relevante. Yo creo que no se le ha dado la importancia suficiente al tema de los glaciares específicamente y de cómo puede afectar a todo nuestro país si no se toman las medidas necesarias desde la política pública. Y ahí también me quiero detener en cuanto al turismo, porque se ha hecho bastante turismo glacial. No sé si este es un término que se me ocurrió ahora, pero va en crecimiento. Ya, pero cómo las personas también pueden proteger, las comunidades también pueden proteger estos recursos naturales, considerando que se está haciendo turismo glacial, va en crecimiento y mucha más gente, y como estamos en la humanidad, hay de todo, y mucha gente quizás no tiene la conciencia, obviamente, para generar un cuidado cuando va a estos lugares. Bueno, ahí, claro, ahí hay varias cosas, ¿sí? Porque, como tú bien mencionaste, hay muchas comunidades que están bien atentas a la protección y a la mantención de estos ecosistemas lo más prístinos posible, y gracias a eso se han ganado ciertas batallas legales y se han protegido totalmente esos ambientes. Respecto al turismo, bueno, hay ciertos turismos, la gente que va al glaciar en general es un turista un poco más consciente, ¿sí? Aunque evidentemente cualquier intervención humana dentro de un ambiente puede dejar algo no deseado, ¿cierto? Sí, porque el turismo, esa es mi pregunta, ¿cómo va enfocado en que sea más sostenible y que no degrade estos ecosistemas? Claro. Bueno, los operadores turísticos que se dedican a estos ambientes que no son como tan fáciles de llegar, uno necesita más logística, más tiempo, más condición física, generalmente son operadores que se manejan bajo ciertos estándares o normativas de cuidados específicos, ¿ya? Y eso quiere decir que, por ejemplo, no puedes desarrollar, por ejemplo, no sé, comer sobre el glaciar. Bueno, eso es bien poco probable porque cuando uno va caminando igual se cansa, tiene que tomar algo, tiene que comer algo, pero es como el mínimo impacto, ¿cierto? Claro. Tratar de no, por ejemplo, dentro de estas prácticas de mínimo impacto es no caminar todos por el mismo lugar, porque si todos caminamos por el mismo lugar vamos a dejar una huella, ¿cierto?, que es mucho más difícil de después de recuperarse. Como
no sé si ustedes se han fijado cuando hay una zona con pasto y hay una línea, ¿cierto?, de pura tierra, porque la gente en vez de darse toda la vuelta empieza a transitar como por la diagonal para hacerlo un poco más corto y bueno, y va quedando esa línea ahí que ya donde no crece el pasto. Entonces, eso no es mínimo impacto, ¿te das cuenta? Entonces, hay ciertas condiciones de marcha, como te digo, y condiciones también de qué es lo que se puede hacer sobre un glaciar, qué es lo que no se puede hacer sobre un glaciar, donde vas tratando de minimizar la huella que deja el hombre en estas expediciones, ¿sí?, o en estas son partes turísticas. Y desde las universidades, desde la academia, los centros de investigación, de desarrollo sobre todo, ¿cómo están colaborando para la disminución de estas brechas, cierto, para contribuir al cuidado y preservación de estos recursos, considerando que muchas universidades también tienen centros de investigación relevantes en esta materia? Sí. Bueno, son varios los centros de investigación y efectivamente son varias las universidades que estamos atentas y en permanente monitoreo de distintos parámetros, ¿cierto? Porque uno habla de glaciar, pero dentro de la familia de los glaciares hay muchas cosas que estudiar. Particularmente nosotros acá en la Universidad de Concepción tenemos un proyecto Anillo que está finalizando ya este año, donde trabajamos justamente con ver las singularidades de los glaciares. ¿En qué sentido? En que, claro, la tendencia dice que los glaciares están retrocediendo, pero hay algunos que no están retrocediendo. Ay, cuéntanos de eso. Yo creo que así como mostramos esta mirada, ¿cierto?, desde la situación actual de los glaciares, también nos gustaría conocer cuáles son las noticias positivas y sobre todo que vienen también de la Universidad de Concepción. Sí. Bueno, efectivamente hay un par de glaciares que no siguen esta tendencia del retroceso o el adelgazamiento. Son muy pocos, por cierto. Entonces, ahí es donde nuestros académicos, nuestros investigadores pusieron atención y dijeron, bueno, ¿por qué estos glaciares tienen un comportamiento diferente? ¿Sí? Y entonces nosotros lo que estamos trabajando es entender cómo estos ambientes de refugios glaciares, ¿sí? ¿Por qué los glaciares ahí se comportan de una manera diferente? Porque hay condiciones, mucho más allá de las condiciones climáticas, porque las condiciones climáticas nos afectan, ¿cierto?, a todos por igual, pero hay glaciares que están en esta, por ejemplo, estando donde estás tú y donde estoy yo, nos afecta el mismo clima, sin embargo, nos comportamos diferente. Las reacciones son distintas. Exacto. Entonces, bueno, todavía no hacemos como el último informe recopilatorio, pero efectivamente hay ciertas condiciones que inciden en que algunos glaciares, los mínimos, se comporten diametralmente diferentes, ¿cierto? O sea, van avanzando. Ahora, hay muchas cosas que pueden influir, desde la topografía, o sea, cómo van en los cerros, ¿cierto? O si hay un volcán cerca, si no hay volcán cerca. Entonces, son casos bien particulares. Pero efectivamente, no todo está perdido. Hay glaciares que avanzan. En Chile tenemos el Pío 11, que es como nuestro glaciar más emblemático, que avanza. Y bueno, tenemos todavía campos de hielo, parte de la Antártica. Y por ejemplo, desde el punto de vista del sistema educativo chileno, ¿qué medidas, o más que medidas, cuál es la visión también del sistema educacional para proteger o preservar dentro de su currículum también la conciencia ambiental y sobre todo también en temáticas que estamos viendo que cada día son más temas, ¿cierto?, sí, dentro de lo que estamos hablando? Oye, ese es un tema el que acabas de tocar, porque hoy día nosotros como comunidad geográfica, ¿cierto?, estamos luchando por volver a posicionar la geografía como una disciplina fundamental dentro de... Estamos viendo sí, un desprendimiento sí, de un glacial en nuestro país. Sí, eso es es un comportamiento súper típico de estos glaciares. Coméntanos un poco de cómo funcionan estos desprendimientos también. Mira, estos glaciares son plataforma. En realidad lo que estamos viendo acá es una plataforma de hielo. ¿Qué significa eso? Que el glaciar ya no está sobre tierra, ¿sí?, sino que llega a un punto donde ya se despega completamente de la tierra y entonces queda una zona de hielo flotando sobre agua. Esta agua, dependiendo, nosotros en Chile tenemos de los dos casos, ¿cierto?, puede estar flotando sobre agua de mar
que Sí. son los típicos fiordos, por ejemplo, el San Rafael, ¿cierto? Todas estas Muy visitas, visitado, exacto. sí. O bien sobre agua dulce en lagos patagónicos principalmente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pasan muchas cosas. Hay interacciones entre el agua y el hielo y hay debilitamientos también de la plataforma, porque si tú te das cuenta hay como unos hoyitos acá, mira. Sí, ahí muestra, sí, hay unos hoyitos. Entonces, Acá. claro, ¿qué es lo que pasa? Va generándose absorción y de radiación solar, se van formando pequeñas lagunitas y en esas lagunas empieza a generarse un proceso que se llama cambio de albedo. El albedo ¿Qué es... significa? Eso. El albedo es la energía solar que se refleja inmediatamente hacia la atmósfera, no se absorbe, ¿ya? Todos tenemos albedo, es una propiedad de los materiales, ¿Ya? ¿cierto? Entonces hay materiales oscuros, por ejemplo tu polera, Sí. ya absorbe mucho más energía solar que una cosa blanca, ¿cierto? sí. Ya, entonces, por eso cuando uno va a la nieve se quema, ¿ya? ¿Por qué? Porque rebota inmediatamente la energía solar y entonces uno dice, bueno, pues si aquí no hace tanto calor ni nada, pero el albedo, ¿cierto? La energía que refleja inmediatamente es la que te genera las quemaduras en la nieve. Ah, ¿ya? perfecto. Hoy estamos teniendo una clase pero espectacular de glaciares, ¿ah? Profe, siga, Ya. siga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La nieve y el hielo tienen un albedo, ¿ya? Que hace que prácticamente el 100%, no es el 100, pero mucha de la energía solar rebote, se vaya, Ya. se devuelva a la atmósfera. Sin embargo, cuando se empiezan a generar estas pequeñas lagunitas, se empieza entonces a posar el agua y en ese aposado de agua cambia el albedo, empieza a absorber más energía, ya no se refleja tanto, no rebota. Y entonces, como empieza a absorber energía, se empieza a producir esto lo que llamamos una retroalimentación, un feedback. Absorbo más, caliento más, derrito más. Profesora, y por ejemplo acá estamos viendo este desprendimiento, ¿cierto? Que fue captado por turistas. Sí. Cuando ocurre esta situación, ¿es peligrosa para las personas que están cerca, sobre todo captando estos momentos, que si bien obviamente fotográficamente es maravilloso, Claro. pero en cuanto a lo que puede generar un evento de este tipo? Es sumamente peligroso porque lo que nosotros vemos flotando no es todo lo que hay, no es todo lo que existe, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos témpanos, que se llama finalmente cuando se desprenden de la plataforma, pasan a ser témpanos de hielo o iceberg? Se dan vueltas generalmente. Se dan vuelta y creo que por ahí, bueno, se ve uno Ahí que se está claro. levantando. Y lo que sale a flote de nuevo es muchísimo más de lo que cae. Entonces, claro, generan oleaje, si tú te das cuenta, se generan unas olas. Sí. Eso pueden llegar a ser como tsunamis provocados por el desprendimiento de estos témpanos. Entonces generan oleaje. Además, te puede... Mira cómo se levanta, Sí. ¿ves? Entonces, además te puede tomar una de estas alzamientos de lo que había abajo, de lo que estaba el hielo subacuáticamente. Entonces, es súper peligroso. Ahora, en general, los operadores turísticos como que ya saben de esto y no se acercan tanto. Claro, lo que pasa es que cada vez son más osados, cada vez hay menos hielo y entonces de repente sí, van muy cerca a veces del frente de este tipo de glaciares. María José, antes de terminar esta entrevista, es que yo quedé fascinada, yo creo que usted también en la casa, que hoy quiero aprender más, quiero saber más de esto. Me gustaría desde ya dejarte invitada en pantalla para la próxima semana, para Por que nos supuesto. puedas seguir obviamente concientizando y sobre todo aprendiendo de los glaciares, que muchas veces, lo hablábamos en el tema educacional, Sí. quizás no está tan potente dentro del sistema educativo. Así es, sí. Vale la pena reiterar la importancia de la geografía en las mallas curriculares de los colegios, de la educación básica, de la educación media. Hoy día nosotros estamos fuertemente impulsando, lamentablemente, por ejemplo, tuvimos la noticia de que una universidad cerró la carrera de geografía para el próximo año y por lo tanto creemos que están haciendo un hoyo cada vez más grande en la disciplina, pero nosotros estamos fuertes aquí estudiando, tratando de, como tú dices,
apoyar al conocimiento y difundirlo Exacto. también, que es súper importante. María José, antes de terminar me gustaría que le entregara un mensaje a toda la comunidad de la región del Biobío, de distintas partes de nuestro país, sobre todo de Aysén, que nos han llegado bastantes mensajes de allá. Así que para que se motiven para la próxima semana, ¿cierto? Respecto de la segunda clase que vamos a tener con la profe. Yo siempre pienso que uno tiene que ir a la montaña, ¿ya? En general en Chile y a los chilenos nos cuesta ir a la montaña, como que siempre preferimos ir a la playa. Pero es súper importante la montaña, hay cosas muy bonitas, hay cosas que realmente nosotros somos privilegiados en el mundo por tener la cantidad de glaciares que tenemos, la cantidad de montañas que tenemos. Entonces yo en realidad no solamente a las personas de la región del Biobío, sino que a todo Chile los invito a conocer la montaña, a ir, a acercarse quizás a nosotros y poder entonces generar estos espacios como un espacio tan disponible como la playa, ¿cierto? Como las zonas costeras que son mucho más turísticas y mucho más concurridas. Pero la montaña es un elemento que nosotros tenemos que considerar como fundamental para el funcionamiento de todo el planeta. María José, te quiero agradecer por tu tiempo, por ilustrarnos, por aprender, ¿cierto? Por aclararnos ciertas dudas respecto de la situación actual de los glaciares. Así que muchas gracias por estar con nosotros, María José Herrera, académica de la Universidad de Concepción. Y la próxima semana la vamos a tener, así que ya la dejé casada. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. No, muchas gracias a ti. Y con esto vamos a una pausa comercial y volvemos para seguir disfrutando de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento.